Bien, bueno, vamos a hablar ahora en este segmento con uno de los integrantes de Conciencia Agroecológica que tiene trabajos de investigación sobre el cuidado del medio ambiente. Guillermo Jud, bienvenido. Y el Gracias. tema central es la ordenanza que está regulando hoy el uso de agroquímicos, que está en marcha y conjuntamente con ello el encargado de la coordinación, bueno, tiene que luchar bastante para hacer los controles. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de esta ordenanza propiamente dicha y cómo ven la aplicación que se está llevando a cabo en el Distrito de Julio? Sí, esta ordenanza llevó un poco más de 2 años de elaboración. Trabajamos en una, perdón, en una mesa de trabajo que convocó la municipalidad Mm. y en esa mesa de trabajo había representantes de la sociedad rural, la PRESID, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y estábamos representando los organismos, digamos, defensores del ambiente, guardianes de la ecología, que es, ustedes lo conocen, la audiencia también, es un grupo muy activo, sobre todo en la localidad de French, y nosotros, Conciencia Agroecológica. Esta mesa de trabajo estuvo trabajando alrededor de 2 años, intentando lograr algún tipo de consenso en cuanto a modificar la ordenanza que estaba vigente en ese momento desde el año 2009 y que tenía una flagrante eh, injusticia metida en ella que hacía que la Ciudad de 9 de Julio tenía una zona de exclusión de 200 metros alrededor de lo que sería la planta urbana, en los cuales no se podían aplicar agroquímicos por vía terrestre. Sin embargo, los pueblos del partido, como French, Tudignac, Quiroga, etc., no tenían esta zona de exclusión y se podía fumigar a 0 metros de las localidades. Eh, bueno, Después de esos 2 años de trabajo, se llegó a una ordenanza que redactó al final el Ejecutivo en función de todo eso que se elaboró durante ese tiempo con estos distintos organismos y discusiones. Y ese proyecto de ordenanza fue al Consejo Deliberante, tardó bastante tiempo en ser aprobado, pero finalmente fue aprobado alrededor de hace 3 meses, un puntapié, digamos, un impulso importante para su aprobación. Fue un estudio que hicimos en la localidad de French junto con el Hospital Italiano, Tal cual. en el cual se detectó que el 13%, a través de un muestreo muy riguroso estadístico, de que el 13% de la población de French tenía glifosato en sus cuerpos a través de análisis de orina. Esto representa que, pues, bueno, un 13% es mucho, es poco. Si vos pensás que French tiene alrededor de 700 habitantes, podemos pensar que 100 de ellos tienen glifosato en sus cuerpos. Y esto fue en el mes de junio del 2023, una época de baja aplicación de estos productos. Y ¿Eso se sabe las secuelas en la salud que tiene? sí, sí, sí. El glifosato ha sido declarado desde el año 2016 como probable cancerígeno por la Cancerígeno, claro. IARC y a partir de ahí hay muchos estudios que han ido confirmando, digamos, esta evidencia. También es un disruptor endocrino, o sea, genera una importante alteración y sobre todo eso se manifiesta en los altos índices de hipotiroidismo. Nosotros hace poco, yo colaborando con un grupo de la Universidad de Rosario, que han hecho estudios epidemiológicos en pueblos parecidos al de French, pueblos rodeados de campos fumigados, y las mujeres que viven en pueblos fumigados tienen alrededor de una prevalencia del 11% de hipotiroidismo, o sea, 1 de cada 10, cuando en el resto de la población, digamos, que no viven en un campo fumigado, la prevalencia es la mitad, alrededor de 6, o sea que hay una incidencia. Bueno, una de las cosas que ese estudio que hicimos en French
impulsó, digamos, porque se vio, digamos, como evidencia de que había que proteger Correcto. las pequeñas localidades. Entonces se promulgó por unanimidad una ordenanza alrededor de 3 meses que le confirma, digamos, los 200 metros alrededor de la ciudad de 9 de julio, y también le dio a cada una de las localidades del partido lo que es razonable. O sea, si nosotros vivimos en 9 de julio y tenemos esa protección, ¿por qué no la va a tener alguien que vive en French, en Nahón, en Tiene, por un Patricios? lado, los 200 metros y después hay Sí, una cantidad de metros de amortiguamiento. de amortiguamiento. ¿Y Bueno, eso ¿qué significa? ¿Y cuántos metros es eso? Esos son otros 200 metros. Bien. Y la zona de exclusión es exclusión, no se puede aplicar. Hay algunas... La ciudad de 9 de julio alcanza los perímetros naturales, ruta 5, 65. Sí, aproximadamente, un poco más, sí, más sí. allá hay... Canal Mercante y podríamos decir cerca de la Laguna Sayavedra, por poner otro límite Sí. mucho más acá, pero bueno. Y esa zona de exclusión, alguna gente dice, es una zona de exclusión que no se puede producir. No, no es así. O sea, lo que hay que buscar, y es otro método de producción. O sea, nosotros nos llamamos conciencia agroecológica. O sea, la agroecología tiene todo un sistema rigurosamente probado, eficiente de producir sin el uso de agroquímicos, y en esa zona se puede producir, se debe producir de esa manera. Y después está la zona de amortiguamiento, que son otros 200 metros en los cuales se permite la aplicación, pero hay una serie de condiciones que se deben cumplir. Unas son condiciones climáticas que la ordenanza lo fija, de que no puede haber más de 30 grados de temperatura, porque eso implica que la volatilización de los agroquímicos con un pequeño viento van a venir a inundarse. Después, la humedad tiene que ser por encima de los 50% de humedad. El viento es un factor muy importante, tiene que estar por debajo de 14 kilómetros por hora, porque si hay mucho viento también lo corre. Pero muy importante, Gustavo, es que no debe ser menor a 4 kilómetros por hora. Y ustedes dicen, ¿por qué? Si cuando no hay viento sería lo ideal, porque se aplica con 0 viento, 1 kilómetro, casi ninguno de viento, entonces el agroquímico no se va a desplazar. No se desplaza. Pero se genera en esas condiciones de muy baja intensidad de viento lo que se llama un fenómeno de inversión térmica. Esa inversión térmica se genera, por ejemplo, una mañana como hoy, claro, de neblina. La neblina es por ese efecto, y entonces el agroquímico queda suspendido arriba del campo que se pretende aplicar, no llega a tocar la superficie del suelo, queda como flotando, y entonces a la mañana siguiente, esto ocurre a la noche, una pequeña brisa lo desplaza, y eso ocurre en las quejas que recibimos, que se reciben en los pueblos. De pronto la gente se despierta a la mañana y siente olor a una fumigación que ocurrió capaz que a las 3 de la mañana, y estamos hablando de las 8 de la mañana, por ese desplazamiento. Y después también ese viento, independientemente de la velocidad, no tiene que soplar en la dirección mirando hacia la ciudad. Pero la zona poblada. Ahora, fíjate, Gustavo, que yo hice un análisis con los datos que publica el Servicio Meteorológico Nacional con respecto a las condiciones climáticas, y solamente en un mes de octubre o noviembre, que son los meses de más aplicación, solamente se podría aplicar en esas zonas de amortiguamiento un 20% de las horas del mes. O sea, ahí es una limitación muy importante en cuanto a las posibilidades de aplicar en esa zona de amortiguamiento las condiciones climáticas. Y sumado a eso, tiene que haber una receta agronómica registrada en la municipalidad, y tiene que haber un fiscalizador. O sea, un fiscalizador, hay un registro de fiscalizadores que se abrió en la municipalidad, creo que hay 7 u 8 ingenieros agrónomos que están en ese registro. Entonces el productor con su aplicador que quiere aplicar ahí tiene que presentar la receta agronómica, y tiene que ir un fiscalizador
a verificar que estén dadas las condiciones climáticas, las condiciones de la máquina, el producto que se va a aplicar y controlar toda esa operación, certificar cuando termina el trabajo en una acta de trabajo que se aplicó las cosas, las cosas. Nosotros no hablamos correctamente porque la agroecología, digamos, tiende hacia un modelo en el cual no se aplican agroquímicos. Hay una discusión en este sentido de que las empresas, el modelo agroindustrial dice si no aplicamos agroquímicos no se produce en suficiente cantidad para exportar, etc. Nosotros lo que decimos es de que si toda la producción fuera agroecológica, quizás se produciría algo menos de volumen, algo menos de productividad, pero eso que se produce sería alimento de alta calidad, sano, seguro, soberano, y tendría un valor agregado para exportarlo mucho mayor. Y aparte yo creo que estoy convencido que es inevitable que en 7, 8, 9, 10 años vamos a estar forzados a exportar ese tipo de alimento. Por ejemplo, hoy en día ya la Unión Europea no permite la entrada de soja que haya sido producida en zonas donde ha habido desmontes de bosques. Entonces, toda la zona del Chaco, de Santiago del Estero, de Salta, donde se ha desmontado para producir soja, toda esa soja ya no se puede exportar a la Unión Europea. Quizás haya un mercado en África que todavía lo está recibiendo, pero dentro de poco ya no se va a poder. Y no se va a poder exportar soja, maíz, trigo que haya estado fumigado con determinados productos. Entonces cada vez va a haber más limitaciones y el mismo productor va a tener que adoptar otro tipo de sistema de producción. Sí, empezando ya a trabajar esta idea y mirando el valor agregado, bueno, lo que ustedes sugieren. No, y después está el tema de el desastre ambiental que se está generando de la falta de biodiversidad. O sea, creo que todos somos testigos de... vos sos una persona que se crió en Quiroga, en contacto con el campo. Ya no existe ni la mitad de los pájaros que existían hace 100 años atrás. O sea, entonces esa pérdida de pájaros es muy importante. El pájaro come insectos, entonces hay proliferación de insectos indeseados. La mortandad de insectos, o sea, los insectos son polinizadores. Bueno, hay una serie de cosas. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires está empezando una campaña con el tema del dengue, tema mosquito. Cuando nosotros éramos chicos, la cantidad de sapos eliminaban mosquitos. Bueno, ahora andamos a encontrar un sapo. Tal cual. Bueno, y todo eso va generando un desequilibrio que si no nos hacemos cargo, el cambio ambiental, el cambio de biodiversidad, y yo creo que la sociedad toda tiene que tomar conciencia y bueno, un poco trabajamos en eso, esperando que la sociedad y el trabajo que hicimos para... Guillermo, esta ordenanza que tan claramente has explicado, ¿se está aplicando o hay alguna dificultad para aceptar los términos de la aplicación? Tuvimos una reunión hace 2 semanas aproximadamente con las distintas autoridades de la municipalidad, en la cual nosotros estábamos interesados junto con Guardianes de la Ecología en saber cómo estaba la aplicación de la ordenanza. Sí, el coordinador es el ingeniero Riola. Sí, Gastón Riola. Él estaba en la reunión y en este momento es difícil hacer una evaluación puntual porque venimos, digamos, de los meses, suponete, de junio, julio, agosto, en el cual hay pocas aplicaciones, muy pocas aplicaciones, entonces uno podría decir, bueno, porque no ha habido ni una sola receta agronómica declarada en la zona de amortiguamiento. En todas las aplicaciones, estén en la zona de amortiguamiento o fuera de la zona de amortiguamiento, por ley provincial, tienen que llevar una receta agronómica. Claro. En el partido 9 de julio, de todas las aplicaciones que se hacen, solamente aproximadamente el 10% se hacen con recetas agronómicas. Eso es una vergüenza.
los ingenieros agrónomos lo saben, los productores lo saben, y entonces no se están haciendo las recetas agronómicas. Entonces, cambiar esa mentalidad, digamos, ahora, a partir de ahora, septiembre, sobre todo octubre, noviembre, Claro. diciembre, va a haber, es la época de grandes aplicaciones, y ahí viene el gran desafío de controlar esas zonas de amortiguamiento para que se presenten las recetas agronómicas, se haga el trabajo de fiscalización. Así que eso es un desafío que no nos toca a nosotros, obviamente, le corresponde a las autoridades, que es patrulla rural, gestión ambiental, etcétera, estar atentos a controlar que se cumpla la ordenanza en ese. Nosotros vamos a estar pendientes, por ejemplo, fin de semana recibimos una denuncia de una aplicación en zona de exclusión en la localidad de Deney, y bueno, a través nuestro la persona se animó a hacer la denuncia, y está en camino la infracción y la sanción, ¿no? a esa persona. Hay una filmación, uno ve claramente desde el pueblo de Deney, ahí a metros del pueblo, un mosquito fumigador aplicando. Así que bueno, va a ser difícil, creo, porque no está en la cultura de. Sí, es muy serio lo que está diciendo. Estamos hablando del 90%. Sí, sí. 90% en una repampa húmeda, Mm. de una enorme producción Que está que está siendo vulnerada. vulnerada. La ordenanza, en el 90% está siendo Sí, vulnerada. y la ley provincial. Sí, Sí, la ley provincial y el resguardo protector de la ordenanza. Así que la población debe estar atenta. Están el centro de monitoreo, que todo el mundo No, conoce. además también que me llama la atención de esto que estás contando, Guillermo, que se trata de personas informadas, de personas formadas. Hay profesionales detrás de esto, Sí, sí. que saben lo que esto significa. Hay personas formadas que saben también desde los técnicos lo que esto está significando. Y conjuntamente con ello son de un nivel social importante dentro de la comunidad, y que estén vulnerando en el 90%, poniendo en riesgo a la población en el 90%, porque ¿cuál ha sido el sentido de la ordenanza? El equilibrio de convivencia entre la salud de la población y el uso de un fertilizante que te puede dar mayor. Sí, un fertilizante es otro producto, ¿no? Bueno, Estamos sí, me hablando refiero. de agroquímicos. De un agroquímico que te puede dar un mayor beneficio un económico. plaguicida. Efectivamente, para tu trabajo. Mm. Y se buscó ese equilibrio, ese es el sentido de la ordenanza, y el Sí, equilibrio y el cuidado. sí, yo creo, por lo que decía antes, el equilibrio no existe. No, por eso te digo, porque 90% de qué equilibrio estamos hablando. No, pero aunque se cumplieran, digamos, las disposiciones, el uso intensivo que hay, o sea. Bueno, pero era ese camino. Sí, El camino sí, era ir ese. en ese camino, sí. A eso me Entonces, refiero. estamos. Pero hoy en el 90% personas informadas, personas formadas. Que no están trabajando bajo Que, los mínimos resguardos que efectivamente, establece no ponen la en riesgo al resto de la Convención. población. Exactamente, sí. Así que eso es un trabajo que, bueno, depende, obviamente no depende de nosotros, que somos una organización, una asociación civil, que estamos Sí, una luchando en ONG. esto, pero bueno, y también Guardianes también es muy consciente de este trabajo, pero hay avances, hay algunos avances que vienen por el lado de la justicia. Hay, por ejemplo, el partido de Pergamino, a través de una abogada, que ella, bueno, Pergamino casi no tenía zona de protección, tenía 50 metros, una cosa así, y una Sabrina Ortiz se llama, ella y sus hijos estaban enfermos por la aplicación, vivían en el borde de la ciudad, y ella, digo, bueno, yo esto lo tengo que solucionar. Estudió abogacía, se recibió de abogada y presentó una causa judicial, y logró a través del Juzgado Federal de San Nicolás que le pusieran una zona de protección no de 200, de 1100 metros alrededor de Pergamino. Bueno, hubo ordenanzas, las primeras,
que marcaban desde 500 metros mínimo, otros de 1000. Sí, hay varias, en la provincia de Buenos Aires hay mucha Y hasta de variación. 2000 incluso, por todos estos estudios que se han hecho. Así que yo hace poco publiqué un trabajo en una revista que se llama Ciencia Digna, donde hice una revisión bibliográfica sobre el tema de las derivas. O sea, la deriva es todo lo que se aplica de un agroquímico, de un plaguicida, sobre un cultivo y que no llega al objetivo. El objetivo podría ser un insecto, una maleza o un hongo. Y lo que no llega, que es más del 50% de lo que se aplica, no llega, cae al suelo, cae sobre una hoja, es dispersada por el viento, todo eso es deriva. Bueno, entonces yo en ese trabajo analizo publicaciones que dicen, bueno, ¿cuál es la distancia a la cual puede llegar la deriva? Entonces, estos efectos que yo te decía de inversión térmica, del viento, Sí. volatilización, cae al suelo y ese suelo, el polvillo que se levanta cuando uno va por un camino de Tal cual. tierra en el campo, todo ese polvillo está contaminado. Bueno, entonces en ese trabajo yo llego a la conclusión de que tiene que haber una distancia mínima para proteger a la población de 1000 metros. Nosotros acá en 9 de julio, después de discutir, bueno, con otros sectores interesados, logramos sostener los 200 y la zona de En amortiguamiento, 400, por decirlo. por decir, 1000 metros, y prohibir las fumigaciones aéreas. Eso es importantísimo. O sea, las fumigaciones aéreas es esa molécula de un agroquímico que sale de la boquilla de un avión fumigador, es totalmente descontrolado. O sea, Claro. no se sabe dónde va a parar, si cae arriba del cultivo, una brisa la lleva no se sabe dónde. O sea, y hay países, bueno, en la Unión Europea está desde el año 2009 que está prohibida la fumigación aérea. Y en otros países también hay, bueno, la zona de exclusión de fumigaciones aéreas en el partido 9 de julio es de 2000 metros. Eso es por ley provincial. Claro. Así que bueno, estamos en eso, viendo si la ordenanza se puede llegar a cumplir, estar atrás ahora que viene la época de más fumigación, tanto guardianes como nosotros conciencia, vamos a estar atentos a que la ordenanza se pueda cumplir, rastreando denuncias, fomentando que la gente que es vulnerada en su derecho de estar protegida lo denuncie. Muchas veces esto no ocurre porque me están aplicando a mí, pero resulta que el que aplica es el hijo del ingeniero agrónomo, que es amigo mío. O sea, hay cuestiones de relaciones que hacen que la gente quiera se puede hacer una denuncia anónima, o sea, no necesariamente tiene que ser con nombre y apellido, eso para la tranquilidad de la gente. Así que bueno, vamos a estar atentos, Gustavo. Bien, Guillermo, bueno, muchísimas gracias por la aclaración y la explicación que nos has dado, que queríamos ver cómo se estaba visualizando esta aplicación de la ordenanza, que es reciente, tiene menos de 90 días, y conjuntamente con ello, porque notamos la preocupación municipal, sobre todo de Riola, del ingeniero Riola, para que esto se cumpla a rajatabla, Claro, y conjuntamente con ello vemos que está como está vulnerado, medio trabado, sí, está, sí, sí. está como trabado. Sí, está trabado porque hay un tema también que en las zonas, por ejemplo, esta zona de amortiguamiento, donde antes aplicaban sin ningún tipo de control y ahora tienen que aplicar con control, o nuevas zonas de exclusión alrededor de los pueblos, muchas veces alrededor del 75% de los campos, como vos sabés, se alquilan. ¿Mm? Entonces, el dueño del campo dice, uy, ya no lo puedo alquilar, porque claro, el que usaba esa fracción de campo para aplicar en forma agroindustrial con uso intensivo de agroquímicos ya no se lo va a alquilar. Entonces tiene que cambiar su modo de producción. Y ese cambio de modo de producción hacia un modelo agroecológico o tener animales en lugar de tener agricultura implica
ya dejó de haber aguadas, por ejemplo, Sí. molinos, etcétera, entonces, o el mismo, ya casi no hay alambrados en muchos campos. Y Entonces, observar desde la ruta los molinos ya no existen más. bueno, entonces todo eso implica un cambio de cultura Sí. que el dueño del campo va a tener que decir, bueno, ¿cómo hago yo para manejar estas, que no son superficies grandes? Por ejemplo, alrededor de un pueblo como Quiroga, esos 200 metros estamos hablando de un total de alrededor de 60 hectáreas, Sí, Gustavo, sí, promedio 60, 100 hectáreas. Tal que cual. implican esos 200 metros. Entonces no es una superficie que diga, wow, el partido 9 de julio tiene 420.000 hectáreas, de las cuales 300.000 se usan para agricultura. Que de pronto 60 hectáreas haya que aplicar otro tipo de modelo de producción, a nosotros nos parece despreciable. Bien. Guillermo, muchísimas gracias por De el nada. mensaje y el compromiso permanentemente en el cuidado del medio ambiente. Muy amable. Adiós, buen día. Buen día.